Pues probablemente la buena noticia es que no va a haber cambios. Creo que muchas veces esperamos que haya cambios siempre que hay un cambio de gobierno, pero en este caso creo que la buena noticia es que Brasil tiene una línea de continuidad en su política exterior que ha cambiado en algunos aspectos desde la política exterior del presidente Cardoso hasta el año 2002 y claramente en la presidencia de Lula da Silva, pero creo que las grandes líneas están trazadas y Dilma Rousseff no va a salirse de esas grandes líneas. Esas grandes líneas son básicamente una diversificación de las relaciones exteriores de Brasil, no concentrándose exclusivamente en los Estados Unidos, en la Unión Europea, sino construyendo una gran coalición sur-sur, y esto Brasil lo ha hecho claramente tanto en el ámbito sudamericano como en el ámbito africano, y desde luego con los acuerdos y con la gran intensidad de las relaciones con China y con los países asiáticos. Y en el ámbito sudamericano hay otra, digamos, otra plataforma fuerte de esa acción exterior de Brasil que está concentrado básicamente en el fortalecimiento del Mercosur y también en la consolidación de UNASUR, que es una institución que es mucho más reciente, ¿no? Aquí se abre un elemento curioso, ¿no?, que hay que acompañar, y es qué va a pasar una vez que ha muerto Néstor Kirchner, que era el secretario general de UNASUR, y Lula está sin empleo, ¿no? No se sabe si alguien le va a proponer a Lula que sea el secretario general de UNASUR. Es cierto que a Brasil en principio no le gusta la idea porque caracterizaría una UNASUR excesivamente brasileña, pero bueno, es una hipótesis que se puede plantear, ¿no? Y en cuanto a Dilma Rousseff, pues básicamente lo que va a hacer va a ser fortalecer estas grandes líneas, fortalecer ese objetivo de alcanzar un puesto en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, fortalecer el comercio sur-sur, la cooperación sur-sur, donde Brasil está siendo un país cooperante que está creciendo mucho, principalmente en los países africanos de lengua portuguesa, y constituirse básicamente en una potencia emergente, lo que le va a llevar también algunos desafíos en la definición y en los votos, por ejemplo, en algunos ámbitos donde Brasil siempre ha permanecido neutro, ¿no? Ser líder mundial, ser una potencia, le va a exigir a Brasil, dicho coloquialmente, mojarse en temas, por ejemplo, en materia de derechos humanos, donde antes miraba hacia otro lado y silbaba cuando le preguntaban, ¿no? En ese sentido, pues vamos a ver un poco cómo avanza la definición de los puestos estratégicos de los ministerios que se ocupan de los asuntos exteriores. Yo no sería muy optimista porque aquí verdaderamente tenemos que pensar que también la política exterior es un poco la moneda de cambio que Lula y que que Lula ha tenido que ofrecer al Partido de los Trabajadores descontentos por las líneas de política macroeconómica. Es decir, tenemos que pensar que muchas veces el gobierno Lula ha hecho una política exterior al servicio de las necesidades domésticas, ¿no? Y esto pues a veces se ha visto con determinados brindis al sol o con determinados apoyos a gobiernos que evidentemente estarían más cerca de lo que eran las líneas tradicionales del Partido de los Trabajadores y de sectores del Partido de los Trabajadores que a través del Foro de Sao Paulo tienen una vinculación muy fuerte con toda la izquierda mundial, ¿no? En ese sentido sí que la política exterior puede ser criticable en algunos aspectos, ¿no? Pero desde luego hay que intentar hacer un análisis balanceado, ¿no? Hay triunfos evidentemente, pero también hay limitaciones, y algunas de las limitaciones son apuestas arriesgadas, por ejemplo, en el caso de Irán, como bien habéis mencionado, y luego también algunas apuestas que rompen, como dicen los críticos, algunos de los principios consagrados en la práctica de la política exterior de Brasil. Por ejemplo, el principio de no injerencia en los asuntos internos. Se ha acusado a Brasil, en el caso de Honduras, de ser poco neutral en ese caso. Es cierto que el Itamaraty, Celso Amorín, acuñó el término de no indiferencia, es decir, Brasil no puede intervenir en los asuntos internos, pero tampoco puede ser indiferente a realidades que le afectan directamente, ¿no? Yo creo que Dilma va a ir construyendo su carisma poco a poco, ¿no? Evidentemente ya tiene personalidad, tiene carácter, es astuta, es inteligente, pero sabe también que está en un mundo, pues bueno, complicado, donde además, pues bueno, es mujer. Esto también es una realidad que ya va a tener que enfrentar, ¿no? En alguna corporación, por ejemplo, de tipo burocrático, pues que puede estar más dominada por hombres, ¿no? Pero yo creo que evidentemente ella va a ir constituyendo poco a poco su perfil, va a estar ayudada por Lula, ¿no? Lula la va a presentar, la va a llevar a las cumbres, ¿no? Entonces en esto yo creo que no habrá gran problema porque además hay una diplomacia que garantiza esa continuidad, ¿no?
Creo que el primer reto es pasar de las palabras y de la retórica de la asociación estratégica a un tipo de relación que sea mutuamente beneficiosa. Y estoy pensando fundamentalmente en el campo del comercio, que es quizás el obstáculo principal que existe para que haya unas relaciones mucho más cordiales de lo que son en la actualidad, ¿no? Es decir, es insostenible para los brasileños la política agrícola comunitaria tal y como está configurada hoy en día y el impacto que tiene en las exportaciones brasileñas. Es cierto que también Brasil va a tener que ceder en cualquier eventual negociación que se confirme entre la Unión Europea y Mercosur, y que además Brasil va a tener también que intentar convencer a sus socios del Mercosur de las bondades de este acuerdo, ¿no? Y luego creo que hay otros elementos que no por menos citados son muy estratégicos y muy sensibles para Brasil. Me estoy refiriendo a la política migratoria de la Unión Europea, digamos, a los obstáculos a que entren ciudadanos brasileños en el espacio comunitario, ¿no? Este es un tema que a Brasil le afecta enormemente, donde ya ha amenazado con aplicar estrictamente el principio de reciprocidad y donde creo que hay que hacer mayores esfuerzos, porque Brasil desde luego no se va a quedar cruzado y tiene el músculo suficiente para aplicar también medidas con base en ese principio de las relaciones internacionales de la reciprocidad.